¿Qué tiene que ver el sol, tu abuela que decidió arar la tierra para plantar sus papas en el patio, y que las inundaciones sea la principal causa ambiental de desplazamiento en el mundo? Soy Gonzalo y quédate hasta el final para saberlo. En nuestras vidas hemos normalizado eventos naturales que realmente no sabemos cómo suceden o por qué están ahí. Y nos dejamos de preguntar cosas como, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? O ¿de dónde viene la lluvia? O ¿por qué las personas siguen votando por los mismos de siempre? Si sabes o no las respuestas a estas preguntas, lo cierto es que las hemos normalizado en nuestras vidas y pasamos por alto preguntas como ¿de dónde sale el agua de los ríos? Resulta que el mundo es como un ser vivo dentro de sí. Hay sistemas complejos que se ocupan del transporte y almacenamiento de elementos, como en este caso el agua. Como todo ciclo, no tiene ni un principio ni un final. El ciclo hidrológico se retroalimenta constantemente. En definitiva, el ciclo hidrológico es el comportamiento del agua en el medio. Pero la idea que todo el mundo tiene de ciclo hidrológico es la siguiente. El agua que es almacenada en lagos, lagunas, el mar o hasta en charcos es evaporada gracias al sol. Después sube hasta las nubes y es transportada hasta, por ejemplo, el patio de tu abuela. Después cae la lluvia y termina juntándose en algún punto, formando dos ríos que se van haciendo cada vez más grandes hasta llegar al mar. Pero los ríos son solamente un elemento importante de algo mucho más grande, que son las cuencas. Las cuencas comprenden un sistema mucho más complejo que tiene en cuenta el cauce principal, las pequeñas corrientes que llegan a él, el suelo a su alrededor y todo lo que influya en el comportamiento del agua. En ingeniería tratamos de simplificar todo el comportamiento del agua, delimitándola en un ciclo dentro de una cuenca. Pero espera. ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? Solo te he dicho lo que nos dicen normalmente. Pero para poder entender las inundaciones tenemos que ir un poco más allá. Para poder entender lo complejo que es el ciclo hidrológico, los ingenieros han optado por entenderlo como un sistema que recibe datos de entrada y que suelta datos de salida. Este sistema tiene una máquina en medio que recibe los datos y nos entrega un dato final. Esta máquina es la que intentaremos entender hoy. Volvamos al principio y tratemos de dibujar un sistema. La lluvia la podríamos entender como un proceso que suministra a la cuenca de agua. Esta agua o esta cantidad de agua determinada la medimos en milímetros. ¿Cómo así que milímetros? Pues supón un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Un cuadrado ideal como un recipiente de cristal. En este cuadrado nos preguntamos cuánto sería el nivel que alcanzaría una precipitación en este metro 1 por 1, pero en milímetros. Así es como medimos la precipitación. Pero en la vida real, cuando el agua cae en el suelo, se encuentra con muchísimos factores que hacen que esta cantidad de agua disminuya. Estos procesos son como la interceptación, la infiltración y la transpiración. La evaporación también es un proceso que le quita agua a los aportes por parte de la precipitación, pero también es que sucede todo el tiempo, pero bueno, tenerlo en cuenta. Estos procesos, al quitarle agua a la lluvia, le conocemos como pérdidas. Le quita agua a la lluvia y por consecuencia a la cuenca y por lo tanto al cauce principal. También el agua vuelve a la atmósfera por medio de la evaporación y la transpiración, proceso que se da en las plantas. Y también el agua puede meterse dentro del suelo en un proceso conocido como infiltración. Y aquí es donde entra tu abuela. Si tu abuela o una multinacional tala un bosque o remueve la capa vegetal del suelo, los procesos de infiltración aumentan y también aumenta la inestabilidad del suelo. Pero bueno, esos temas los trataremos después. El agua que se mete dentro del suelo también puede formar flujos dentro de él. O para entenderlo mejor, también puede formar acuíferos o almacenamiento subsuperficial. Pero el agua que realmente nos interesa es aquella que logra superar todas esas barreras y logra llegar al flujo principal. El agua que no se infiltra y que básicamente no se pierde, logra quedarse en la superficie y debido a la geometría y la topografía del mismo, puede formar flujos superficiales llamados como la escorrentía, que es básicamente el deslizamiento del agua por la superficie. También se puede encontrar escorrentía subsuperficial dentro del suelo, que es básicamente de donde salen los acuíferos subsuperficiales. Y toda esa agua termina llegando a un punto en donde termina acumulándose, formando lo que conocemos como el río.
Y esto es básicamente el sistema. Ya lo vimos y ya lo podemos entender como un sistema. Ahora vamos a acercarnos un poco más a la máquina que les comentaba antes. Antes hablábamos de un cuadro ideal donde medíamos las precipitaciones, ¿recuerdan? Si a este cuadro le quitamos las pérdidas, tendríamos la cantidad de agua final que entraría en la cuenca. Pero ahora te estarías preguntando, pero las lluvias no son iguales en todas partes. Las lluvias, depende del lugar donde estés, son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Los ingenieros creen, y con toda razón, los sistemas medidos como una cuenca son muy complejos. Entonces recurrimos a simplificaciones. ¿Saben cuando un físico o algún teórico o su profesor les dice, bueno, vamos a hablar de un cubo que se desliza en una superficie, pero todo es perfecto e ideal? No hay fricción o con el aire o no sé, cualquier cosa que sea ideal para ellos. Pues bueno, los ingenieros también hablamos de eventos ideales y recurrimos a simplificar muchas cosas. Existen numerosos modelos matemáticos, físicos y computacionales que nos ayudan a determinar todo el tema de la cuenca. Pero a lo largo de la historia existieron muchas y numerosas formas de determinar el comportamiento de una cuenca, algunas muy simplificadas y otras no tanto. Al final terminaron sobreviviendo las que eran simplificadas y en lo posible precisas. Pero hoy en día, gracias a estas máquinas increíbles llamadas computadoras, que nos ayudan a moler toda la matemática que hay detrás, todas las ecuaciones que necesitamos utilizar. Pero entonces, volviendo a la pregunta de las lluvias, ¿cómo podemos determinar en dónde y cuándo se precipita? Podemos coger un mapa y decir, aquí se precipitó tanto, aquí se precipitó aquello, y aquí es cuando empezamos a complicarnos muchísimo y tratamos de convertir ese numerito en un flujo. Para eso utilizamos normalmente algo llamado hidrograma. Con estas gráficas, que tenemos numerosos métodos para poder determinarlas, y al igual que los métodos, los modelos también tenemos muchos. Pero básicamente todos, o por lo menos la mayoría que yo he visto, se basan en un teorema fundamental, el teorema de Reynolds. Me comprometo en un futuro a explicar cómo funciona el teorema de Reynolds y cómo entenderlo, pero por ahora entendamos lo siguiente. El teorema de Reynolds lo que hace es mirar un área específica y medir la cantidad de materia que pasa por él, la geometría donde pasa y la cantidad de movimiento, en pocas palabras. Los modelos computacionales no son muy diferentes de esto. Ellos utilizan algo llamado píxeles, que son básicamente los cuadritos por donde me estás viendo ahora mismo. Las computadoras y las pantallas tienen cuadros pequeños que llamamos píxeles, donde podemos mostrar un mapa y junto con un área proyectada por la pantalla podemos decir que en esta área, que puede ser cualquiera, en kilómetros cuadrados o metros cuadrados, vamos a medir y a utilizar el teorema de Reynolds. Estos cuadritos tienen mucha información. Tienen información sobre su topografía, su pendiente, a qué altura a nivel del mar están y también toda la información hidrológica. Estos cuadritos los manejan como esas máquinas que les comentaba antes. Esa máquina que recibe datos de entrada y suelta datos de salida. Esos cuadritos reciben el dato de las lluvias y por medio de los modelos matemáticos que parten del teorema de Reynolds hacen todos esos procesos matemáticos para determinar los datos de salida, que es básicamente el caudal o el flujo. Cuando ese cuadrito suelta el dato, se lo pasa a el cuadro siguiente, que va a ser por lo general el del nivel más bajo. Este otro cuadrito va a tener que recibir estos datos del cuadro de arriba y además va a tener que recibir los datos de las precipitaciones y hacer otra vez el proceso. Con todo esto podemos determinar dónde y cuánta agua hay en la cuenca, obviamente moviéndose en el flujo. Si sabemos cuánta agua hay, sabemos cuánto volumen va a ocupar. Y si sabemos cuánto volumen va a ocupar, sabemos qué tanto nos va a inundar. Los modelos computacionales de los que hablé ahorita utilizan un concepto llamado SIG, del que hablaré en otro video. La idea no es saber qué tan abajo quedaremos si nos inundan, sino entender todos estos procesos a profundidad para tomar decisiones en la ingeniería y poder salvar vidas. Entonces tenemos la ingeniería, tenemos la herramienta para poder prevenir una catástrofe. Entonces, ¿por qué vemos estos terribles números? Básicamente porque tenemos que actuar. No solamente los ingenieros, también tú como ciudadano puedes actuar, votando por aquellos que se preocupan por el medio ambiente y también aportando a la crítica ciudadana. Debemos de ser conscientes de todo esto para no perder el lugar donde vivimos.
Estos procesos de ingeniería necesitan financiación para poder realizarse. Y ya sabes, y si eres consciente de todo esto, puedes compartir el video para que otras personas puedan conocer el mundo donde vivimos. Hoy por hoy solo podemos tratar de entender mejor todo esto y ser más conscientes. Si todo esto te interesa y te llama la atención, te invito a ver mi próximo video que trata sobre qué es y cómo funciona y cómo entender el teorema de Ring. En este video hemos dejado muchas preguntas. ¿Qué es un SIG? ¿Cómo funciona? ¿Cómo logras determinar cuándo llueve y cuándo no? ¿Cómo y cuáles son esas prácticas de ingeniería que ayudan a prevenir las catástrofes? Bueno, no tengo respuesta a todo, pero lo que sí tengo es un canal donde hablaremos de ello tarde o temprano. Sígueme para poder conocer más. Eso es todo. Muchas gracias por verme y hasta luego.